Bienvenidos a Centinelas de Cristo, a la lección de adultos. Para hoy, lunes 19 de febrero, la lección lleva como título Enséñanos a contar nuestros días. Y la lección comienza haciéndonos una pregunta y nos pide que leamos Salmos 90, Salmos 102:11, Salmos 103:14 al 16 y nos hace una pregunta. ¿Cuál es el dilema humano? La existencia humana caída no es más que vapor a la luz de la eternidad. 1000 años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche, que dura 3 o 4 horas, como lo puedes ver en Salmos 94. Comparada con el tiempo divino, una vida humana pasa volando. Los más fuertes entre los seres humanos son análogos a las más débiles entre las plantas. Sin embargo, aún esa corta vida está llena de trabajo y dolor. Incluso las personas seculares que no creen en Dios se lamentan de la brevedad de la vida, especialmente en contraste con la eternidad que saben que los amenaza con continuar sin ellos. El Salmo 90 sitúa el dilema humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su creador. El Señor ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones. La palabra hebrea, makom, o sea que significa habitación, describe al Señor como el refugio de su pueblo. Dios refrena su justa ira y vuelve a extender su gracia. El salmista exclama: ¿quién conoce el poder de tu ira? Dando a entender que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ira de Dios contra el pecado, por lo que hay esperanza de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir rectamente. En la Biblia, la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días, como lo puedes ver en el versículo 12 del Salmo 90. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados. ¿Y qué sabemos que son limitados? Vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia. Esta sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento y los dones del Dios de perdón, la compasión y la misericordia. Nuestro problema fundamental no proviene del hecho de que hayamos sido creados como seres humanos, sino del pecado y de lo que éste ha provocado en nuestro mundo. Sus efectos devastadores se verifican en todas partes y en cada persona. Con todo, gracias a Jesús se nos ha abierto un camino para salir de nuestro dilema humano. De lo contrario, no tendríamos ninguna esperanza. Muy bien, y la lección para terminar nos hace una pregunta que nos dice: no importa lo rápido que pase nuestra vida, ¿qué promesa tenemos en Jesús según Juan 3:16? Y nos hace esta última pregunta que nos dice: ¿qué esperanza tendríamos sin Él? Muy bien, y vamos a responder esta pregunta juntos, estas dos preguntas juntos. Y para responder la primera, vamos a leer el versículo Juan 3:16, que nos dice qué promesa tenemos en Jesús. Ok, leamos. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya lo ves? En el versículo propio está la promesa que Dios nos ha dejado. Y la segunda pregunta nos dice: ¿qué esperanza tendríamos sin Él? Realmente imaginar una vida sin esperanza, sin Jesús, creo que es bastante triste y bastante desalentadora. Pero respondiendo a la pregunta, realmente nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Ni por nuestras propias fuerzas, ni por lo que tú eres, ni por lo que yo soy, tendríamos esa esperanza, ese acceso a la vida eterna, ese acceso a las promesas de Dios. Creo que realmente no las tendríamos. Así que, ya que gracias a Jesús es que nosotros podemos ser salvos. Y te voy a dejar con este versículo de Juan 3:16 porque es uno de mis favoritos y realmente expresa esa gran promesa que Dios nos ha dado, y te lo voy a leer nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Así que te invito a que creas hoy más en Dios, que creas más en Jesús, y prepárate para esa vida eterna. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.